¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360. Hoy partiremos de una manera diferente porque vamos a hacer un foco en un reciente acontecimiento para nuestro país, que es la gira presidencial del presidente Gabriel Boric, que tuvo ciertos sabores muy interesantes para Futuro 360. Estuvo muy marcada por la agenda científica, pero también tuvo una comitiva variopinta que permitió tener una conversación diversa, tanto hacia adentro como hacia afuera en el marco de esta gira. Distintos países fueron el foco de este recorrido dentro de Europa. Uno de ellos fue justamente las oficinas del Observatorio Europeo Austral y la Cumbre de Innovación Chile-Alemania, entre otras varias paradas. Para poder hablar sobre esto, vamos a hablar con una integrante de esta comitiva, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Ministra, ¿con qué sabor general se queda? Podríamos decir que la ciencia fue como la o una de las grandes protagonistas de esta salida de Chile. ¿Y con qué sabor se queda entonces de este recorrido por Europa? Con un buen sabor, de todas maneras. Efectivamente, la gira tenía tres grandes pilares. Uno en derechos humanos, marcado muy fuerte en el caso de Alemania con el anuncio del presidente Boric del tema de colonia dignidad. Una en inversión, que es la tradición y es la lógica en materias de hidrógeno verde, de litio, electromovilidad. Y una tercera en el liderazgo científico-tecnológico que tiene nuestro país, que fue el pedazo de la gira que nos tocó a nosotros como ministerio con un poco más de fuerza. Y que, si bien uno lo sabe y lo ve en las cifras, y yo como ministra tengo conciencia de que la internacionalización de la ciencia chilena es un hecho y que somos reconocidos a nivel global, el verlo ahí en primera persona, el ir a estos diversos centros de investigación y encontrarse con chilenos en el más alto nivel, colaborando además con centros de investigación y universidades chilenas, es algo que a uno lo sorprende y lo sigue llenando de orgullo. Yo todas las veces me da como una alegría interior y esa sensación de orgullo de, o sea, que bien lo hemos hecho desarrollando este sector como Estado a lo largo de muchos años, y cómo eso se refleja también en cómo somos percibidos por el resto del mundo, nosotros como país, digamos. Ministra, me encanta lo que acaba de decir porque es algo que uno podría verlo desde distintos puntos de vista. Como que lo hemos hecho muy bien como Estado, es una declaración que uno podría decir en el sentido de que tenemos representantes afuera, en el sentido de que hemos incentivado la ciencia adentro. Eso tal vez puede ser más cuestionable si uno mira, por ejemplo, el presupuesto. Entonces, avancemos un poco sobre ese análisis. ¿Por qué lo hemos hecho bien? Por distintas razones. Es cierto que hay un desafío con el financiamiento. Yo creo que eso nadie lo discute. Y que está como muy pendiente y más encima en retroceso. No en retroceso. Se ha avanzado bastante en los últimos años. De hecho, tanto en las cifras de la inversión en I+D, la participación de los privados, pero además durante este periodo de gobierno con un crecimiento de cerca de un 10%, que es bastante comparado con años anteriores. Lo digo en relación a la proporción total. Absolutamente. Del gasto, ¿no? Y no como justificación. O sea, tenemos mucho que avanzar en materia de financiamiento y fue parte de lo que el propio presidente dijo en varias de sus intervenciones en la gira. Pero lo que hemos hecho bien, creo que hay algunas cosas importantes a resaltar. Lo primero es que, a diferencia de otras áreas del Estado, uno ve una cierta continuidad de las políticas públicas en materia científica y tecnológica. Y esa estabilidad que le hemos logrado dar, independiente del color político de quien gobierna, es algo que permite ir acumulando capacidades. Y cuando uno mira la historia del desarrollo del sistema de ciencia y tecnología en nuestro país, es como un Lego, ¿verdad? Son ladrillos que van sumándose unos por sobre los otros. Y esa continuidad permite, por un lado, que los grupos, las líneas de investigación, los temas se vayan consolidando y, por lo tanto, cuando vemos lo que ocurre con la astronomía o con la física de partículas o con las ingenierías, el estadio de desarrollo que han alcanzado esas disciplinas es reconocido a nivel global. Entonces, ahí hay una cosa que hemos hecho Desglosemos bien. un segundo eso, porque en la astronomía uno podría entender que este 10% de reserva de la capacidad de observación que tenemos instalado dentro ha tenido un efecto, ha sido un gran incentivo, no sé, es una gran zanahoria también para la gente aquí en Chile para poder estudiar o meterse más en ese tema, para acceder a conocimiento de primera mano. Pero en las otras dos líneas que plantea, ¿en qué se ha visto esa política? Por ejemplo, en la ingeniería o, por ejemplo, en la física de partículas. Indudablemente lo del 10% ha sido un éxito, y eso nadie lo pone en duda, y hoy día la astronomía tiene una buena calidad y se ha podido desarrollar en volumen también en base a ese elemento. Pero
pero hemos sabido aprovechar la astronomía más allá de los límites de la astronomía también. Y hemos sabido como país desarrollar otras áreas de la ciencia. El año pasado en una de estas giras estuvimos en el CERN, en el acelerador de partículas, donde lo que uno ve ya no es astronomía, sino que es física de partículas. Y cuando vemos el reflejo de esa colaboración en lo que está ocurriendo a nivel nacional, bueno, vemos que todas las escuelas de ingeniería o de física asociadas a física de partículas trazan su origen a las primeras colaboraciones con esta infraestructura. En materia de ingeniería, estuvimos en la sede de la ESO en Garching, en Alemania, a las afueras de Múnich, que es un lugar que, si bien está vinculado a los observatorios, no hace astronomía, sino que hace equipamiento para la observación. Y ahí trabajan ingenieros, expertos en óptica, personas que están en el mundo de la criogenia, en fin, distintas disciplinas más asociadas a la ingeniería en este caso. Y habían alrededor de 50 chilenos y chilenas, hartas mujeres de hecho, no involucrados en la investigación del universo, sino que involucrados en cómo desarrollar el espejo más grande del mundo, o espejos que reaccionan en tiempo real usando inteligencia artificial y sensores ultra desarrollados que son diseñados y construidos por científicos de otras áreas asociados a esta infraestructura. Entonces, es interesante cuando uno mira el proceso de internacionalización y mira el desarrollo que ha tenido la ciencia en nuestro país, que tenemos ciertas escuelas muy marcadas en algunas disciplinas, en la gran mayoría de los casos asociados a grande infraestructura, lo que es algo que hay que mirar y observar a la hora de hacer política pública también, pero con un componente inter y transdisciplinar bien relevante. Y no solo ocurre en estos espacios que son como los más conocidos, ¿verdad? Estuvimos en Suecia en este foro que se llama Access, que es un foro chileno-sueco, que llevan alrededor de 8 años ya trabajando en conjunto. Se juntan presencialmente cada 2 años en algunos de los países, y eran un poco más de 250 investigadores en el área del estudio de políticas de criminalidad, en temas de cambio climático, en temas vinculados a la cohesión social, en temas vinculados a el litio y cómo hacer valor agregado a partir de esos minerales, y que han logrado a lo largo del tiempo establecer y consolidar instancias de colaboración en otras materias también. Entonces, y me detengo aquí un segundo. Tenemos un desafío, y nadie lo niega, de que tenemos que hacer crecer nuestro sistema. Pero en hacer eso no nos podemos olvidar que nuestra ciencia es muy buena, es de muy buena calidad, y eso es porque la gente es muy talentosa, somos muy talentosos los chilenos y las chilenas, pero además porque hemos logrado como Estado darle una continuidad a las políticas de fomento en esta área. Y eso se ve cuando uno sale del país sobre todo. Definitivamente cuando uno piensa en Chile y su gloria en el exterior, sea de la mano del deporte o del fútbol, o sea de la mano de la ciencia, siempre es un orgullo para todos que eso sea así, ¿no? Pero yo creo que una pregunta que es recurrente y que tiene que ver con una propuesta que este mismo gobierno ha hecho es cómo eso termina transformando nuestra cara, nuestro modelo de desarrollo, nuestras perspectivas. Entonces, quisiera avanzar un poco en esa línea que justamente tiene que ver con cómo aumentamos la participación de nuestro gasto en ciencia para que eso se avance y polinice también el territorio nacional, y también cómo materializamos estas colaboraciones, que es algo que usted en su gestión ha intencionado, en el desarrollo de un sistema productivo un poco más sofisticado, por ejemplo, alrededor de los telescopios o alrededor de esta colaboración con el CERN. Entonces, ¿de qué manera esta gira está o no avanzando en esas materias? Bueno, el hecho de que sea uno de los pilares responde mucho a esa pregunta, uno de los énfasis que se le quiso dar a la gira. Hoy día, cuando miramos la forma o la aproximación que ha tenido este gobierno a los distintos desafíos que enfrentamos, y no es solo lo productivo y el cómo sofisticamos y diversificamos la matriz, sino que también cómo enfrentamos temas vinculados con el fortalecimiento de la democracia o incluso en materia de desinformación. La forma en cómo abordamos esos desafíos es basada en conocimiento. Y parece sencillo y trivial, pero no es así. No todos los países lo hacen de esa forma. Y de hecho, si uno mira lo que está ocurriendo en el mundo, nosotros llegamos a Europa el día después de las elecciones del Parlamento Europeo, son cada vez más fuertes y más comunes los movimientos que precisamente se alejan de esta forma de desarrollar políticas públicas, desconociendo o quitándole valor
a la evidencia científica y la generación del conocimiento en sus procesos de generación de políticas públicas. Y eso es algo que el presidente Boric ha marcado con mucho énfasis. No es trivial que el Ministerio de Ciencia sea parte del Gabinete de Procrecimiento y Empleo, que la estrategia de hidrógeno verde tenga un eje en desarrollo científico-tecnológico, lo mismo que el litio. No es trivial y no es casual y no es solo porque se vea lindo que uno de los ejes de la gira presidencial sea el liderazgo científico-tecnológico, sino que habla de una forma de construir país, de una forma de pensar políticas públicas que se arraiga con mucha fuerza en la generación del conocimiento. Y eso es un tremendo desafío. Hace mi trabajo muy difícil y muy desafiante, porque nos obliga no solo a pensar en, bueno, cómo desarrollamos más y mejor astronomía, más y mejor física, más y mejor ciencias sociales en general, a propósito de toda esta polémica que se ha dado en el último tiempo, sino que cómo hacemos que ese conocimiento y esas capacidades además incidan de manera directa en decisiones en materia de desarrollo productivo, de nuevas leyes, de cómo abordamos desafíos como la delincuencia o, de nuevo, la democracia en su conjunto, ¿verdad? Eso no tiene una varita mágica, no hay una receta de cómo hacerlo, sino que requiere juntar los mundos. Y eso es parte de lo que logramos en la gira. Cuando la comitiva tiene a profesores de escuelas rurales, a la rectora de la Universidad de Chile, a emprendimientos de base científica, a representantes de los sindicatos, empresarios, además del Parlamento, lo que hacemos es, en una pequeña cápsula en el fondo, mezclar todos esos mundos y durante un par de días, en un contexto que llama a pensar creativamente y a mirar el futuro, generar esos vínculos y entender dónde están esos espacios de unión. Creo que eso, que es como el pedazo que se ve menos de la gira, ¿verdad? Nos quedamos más como con las imágenes de los presidentes y eso es muy valioso y es muy valioso para el desarrollo de lo que hacemos en la interno de nuestro país, pero también es muy valioso cuando entramos en una conversación con socios comerciales, por ejemplo, que ven en esto estabilidad, ven en esto capacidad de diálogo, ven en esto certezas hacia el futuro que también promueven mayor inversión, mejores vínculos, vínculos más de largo plazo. Entonces, yo por eso decía una muy buena sensación de la gira, pero por eso, porque no están exentas de desafíos, pero en este caso creo que logramos representar de muy buena manera el país que estamos construyendo y es uno que tiene todas estas características y que se basa en ciencia. Ministra, esta especie como de cápsula de Noel la podríamos bautizar, ¿no? Porque tiene una selección de lo que nos gustaría que estuviera en permanente diálogo también acá. ¿En qué podríamos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, percibir que se materializa ese encuentro? ¿Qué nuevos compromisos surgen de ese encuentro, tanto con socios extranjeros como dentro de la misma comunidad de esta comitiva? Lo planteo porque no queda mucho gobierno. Y en el fondo es un gran sueño, pero es difícil de materializar porque en particular su ministerio necesita que otros ministerios de partida pongan sus plata. La plata del Ministerio de Ciencia es muy poca. Entonces, que otros pongan como hacer un buen malón para que esta cosa uno la pueda ver materializada. Entonces, en el periodo que queda, ¿qué cosas sí podríamos esperar de la gestión del ministerio y de la gestión del gobierno en el área científica, ya sea en materia de aumento de presupuesto o en colaboración con el sector privado que tanto se ha demorado en invertir para innovar? ¿Qué se puede esperar como resultado de esta visita? A ver, yo diría que hay una parte de este trabajo... en leyes también. Claro, hay una parte de este trabajo que está hoy día ya en proceso de implementación y que a veces nos cuesta como frenar y decir, chuta, ya esto está todo recorrido y que viene para adelante. En lo ya está todo recorrido hay cosas muy concretas, como por ejemplo el liderazgo que está teniendo Chile en materia de inteligencia artificial, que eso no es dicho, sino que es hecho, lo comprueban las cifras, el cómo estamos creciendo, lo que se está invirtiendo. En materia de litio, que es esta gran industria en la que le hemos puesto tantas fichas, ¿verdad? El diseño de cómo se desarrolla esa industria ya tiene ciencia y tecnología, ya tiene conservación del medio ambiente, no son cosas que se van a hacer, sino que son cosas que ya existen. Y eso creo que es camino recorrido y territorio ganado, que también es parte del desafío en esta lógica de políticas de Estado que se mantienen, mantenerlo y proyectarlo hacia una siguiente administración. Ahora, ¿qué es lo que nos queda?
Nos queda muchísimo por hacer, evidentemente, pero hay algunas elecciones ya hechas, ¿verdad? Una tiene que ver con lo que mencionabas tú, cómo generamos un mayor vínculo con el sector privado y la academia. Las ganas están, a diferencia de lo que ocurría hace otros años. Yo tengo la oportunidad de regularmente, de hecho, conversar con los rectores de las universidades del CRUCH, y hay interés, hay ganas, hay un hambre por una mayor vinculación, y lo mismo ocurre de parte del sector privado. Bueno, estamos avanzando con una ley de transferencia tecnológica que lo que va a permitir es precisamente eso, que ya no existan estos impedimentos legales que hacen difícil ir y volver desde la academia al sector privado, y este tránsito virtuoso en el fondo que estaba bloqueado legalmente es el que estamos levantando con este proyecto de ley. Y ahí, como castigado culturalmente exacto, también. O sea, había una especie como de prejuicio de que estos son dos mundos que debiesen estar aislados, cuando en realidad en su conexión y en su trabajo conjunto hay mucha riqueza en los dos espacios, ¿verdad? Hay riqueza en cómo formamos y cómo investigamos, y riqueza en cómo somos más productivos, más innovadores y generamos mayor valor. Y hay otro espacio que quizás es más etéreo, pero que fue al menos una de las preocupaciones fuertes con las que yo volví de esta gira, que es que cómo hacemos que estos vínculos estén también más estructurados, que no tengamos que esperar a que exista una gira para poder sentarnos a conversar, que lo estoy simplificando, ocurre, pero cómo hacemos que ocurra de manera más masiva, y cómo hacemos que esta parte de la agenda de la política pública, que es llevar el conocimiento y la ciencia al proceso de toma de decisión, sea algo que no dependa de la voluntad de quienes gobiernan, sino que sea parte del proceso habitual que como país nos damos para avanzar. Y eso supone pensar la institucionalidad de ciencia y tecnología, lo que estamos haciendo con el proyecto de ley que crea este Consejo de Futuro y Desarrollo, que incorpora elementos de prospectiva en la generación de las estrategias como país, tiene que ver con eso. El trabajo que estamos haciendo a propósito de reunir a las sociedades científicas, por ejemplo, y tratar de entender en el trabajo con ellos dónde están las oportunidades, no solo para el desarrollo de su ciencia, sino que para mejorar ciertas áreas del Estado. Esos vínculos, que es parte del desafío que tiene la institucionalidad de ciencia y tecnología, es algo donde en lo que queda de esta administración creo que tenemos que trabajar con el objetivo de que lo que hemos construido hasta ahora se siga proyectando. Con que esto, insisto, con esta característica que tenemos como país, que no despreciamos a la evidencia científica y que la seguimos considerando como valiosa y como parte del proceso, efectivamente se proyecte, y que no estemos en el riesgo que hoy día están muchos países, lo vemos, es cosa de abrir el diario, con el efecto que eso tiene en el bienestar de las personas, en el empoderamiento, en la libertad, en la democracia. Hay algo ahí que creo que en este minuto en particular tenemos que cuidar de manera muy, muy preciosa. Así. Ministra, nos queda muy poquito, pero quisiera tomar la polémica a la que usted aludió sobre la relevancia o irrelevancia de las ciencias sociales en este contexto en el que estamos, y cómo tal vez deberíamos volcar todos nuestros recursos a la técnica, por decirlo en términos sencillos. Eso ha levantado un montón de columnas y opiniones cruzadas. ¿Cuál es la postura que tiene de alguna forma el Ministerio, y a través de qué cosas se manifiesta esa postura respecto de cuál es el rol de las ciencias sociales para este momento específico en el que nos encontramos? La postura del Ministerio, y diría yo de la gran comunidad científica, no soy su representante, pero viendo la polémica que se ha dado, me da la sensación de que somos mayoría los que estamos en esta posición, es bien sencilla. O sea, las ciencias es el conocimiento en su conjunto, y eso es una batalla que se dio con mucha fuerza cuando se creó esta institucionalidad, una batalla que se ganó de considerar a las ciencias sociales, las artes y las humanidades como parte del quehacer científico y de lo que tiene que ser abordado y desarrollado, y eso es un espacio donde no podemos retroceder. No por motivos ideológicos exclusivamente, sino que por motivos súper prácticos. Voy a dar un ejemplo. Nos maravillamos todos de la inteligencia artificial. Somos líderes y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Pero hoy día la discusión de inteligencia artificial no es cómo programamos el algoritmo, sino que es cómo hacemos un uso ético y responsable de esa inteligencia artificial. Nosotros no seríamos capaces de participar de esa discusión si es que no contáramos
con capacidades robustas en nuestro sistema científico en el ámbito de la antropología, de la sociología, de la psicología, de las artes, de la comprensión de lo que somos. Yo lo digo y lo repito todas las veces, la generación de conocimiento, el hacernos preguntas, el tratar de entender qué somos, hacia dónde vamos, es lo que nos hace humanos. Y si perdemos esa humanidad, bueno, le dejamos toda la inteligencia artificial a las máquinas. Y yo creo que, espero o quisiera pensar que nadie en este país quiere que eso ocurra. Así que una sola posición. Ministra, ahora sí para cerrar, es que al final siempre uno no quiere cerrar. Como decía, estábamos en los descuentos de este gobierno. Usted ha sido una ministra que ha intencionado una cercanía con el mundo privado y que tiene bastante buenas relaciones, por lo menos por lo que nosotros hemos reporteado en ese sector. ¿Cuál va a ser el legado de este periodo del ministerio en términos súper específicos y concretos que usted cree que va a decir como ya, me fui y esto fue lo que quedó? Hay una cosa que yo sé que va a quedar y una que yo quiero que quede. Ya. Yo sé que va a quedar el componente tecnológico en el quehacer del ministerio. Yo creo que la evolución de la institucionalidad, el hacernos cargo de la tecnología como un ámbito del quehacer, es algo que hemos logrado desarrollar en este tiempo y hemos mostrado el valor que tiene vinculado con la ciencia. Y eso tiene que existir, ¿verdad? Nuestro país requiere de tecnología y las tecnologías requieren de políticas públicas que las permitan hacer avanzar. Lo que me gustaría que quedara de manera así inamovible es el rol del conocimiento en la construcción de las políticas públicas. Eso responde hoy día esencialmente a una voluntad y a una visión del presidente Boric. A mí me gustaría mucho que eso trascendiera esta administración y que pasara a ser también una política de Estado como lo hemos hecho en otros espacios. ¿Y vamos a tener ley de transferencia? Por supuesto. O sea, mañana vamos al Congreso a votar los últimos 2 artículos a la Comisión de Ciencia y si todo sigue como va hasta ahora, que esperamos que así sea, debiésemos tener antes del final de este periodo una ley de transferencia promulgada. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Paloma. Siempre nos quedan temas pendientes. Prometemos aquí mismo que vamos a volver a traer a la ministra para poder hablar de todos ellos. Y por mientras vamos a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. Un informe publicado en Reino Unido, elaborado por la pediatra Hilary Cass, causó revuelo al cuestionar la terapia hormonal en niños, niñas y adolescentes que buscan iniciar un proceso de transición de género. A raíz de esto, el Ministerio de Salud decidió suspender este tipo de tratamientos en menores de edad. En el contexto del Mes del Orgullo, quisimos, de hecho, ir un poco más allá y conocer cuáles son las dificultades para iniciar este proceso en Chile, cuáles son las limitaciones hasta ahora. Un tratamiento que, de realizarse, podría hasta bajar considerablemente la ideación suicida y aumentar la expectativa de vida de las personas transgénero, según indican algunas fuentes. La nota es de Francisco Verdejo. Y el primer paso era hablar con la asistente social. Luego de eso tienes las sesiones psicológicas. Y luego ya vendría la endocrinóloga o ginecóloga, que es la encargada de recetarte las hormonas. Fue alrededor de más de un año de espera entre consultas y exámenes para que Olivia pudiera iniciar su proceso de transición. Derivada por su psicóloga, comenzó a tratarse en el Hospital Sotero del Río hace 3 años. En el Sotero había un programa, se llama Programa Arcoiris, y como con una interconsulta, tú vas, te atiendes y luego te hacen la derivación. Hoy es universitaria y parte de su tratamiento consiste en consumir e inyectarse estrógenos, hormona que potencia sus cualidades femeninas. Fue un proceso complejo, del cual se considera afortunada. Tengo como más amigas trans que son de otras regiones y no tienen dónde ir. No hay un acceso, no hay un estatus dentro de la comunidad trans que pueda acceder, por ejemplo, a la salud privada. Al hablar de policlínico no existe una infraestructura, tú no te imaginas a un hospital que diga policlínico trans, sino que es un segmento de tal hospital de servicio de salud que por voluntad médica, o sea, hay un equipo de profesionales de la salud que voluntariamente destinan tiempo para atender estas prestaciones específicas de personas trans.
En Chile hay planes, recomendaciones y circulares. Sin embargo, hasta ahora no existe una ley que englobe todos estos aspectos. Es que empiezan a sentirse como con esa discordancia o con esa incongruencia, como dicen los manuales, digamos, de psicología, con respecto a su cuerpo. Y eso, como entra en tensión, ¿no? Y en conflicto, significa muchas veces tener que adaptarse, tener que transformar lo que sienten y tratar de ser a veces lo que no son. Y eso va dejando un efecto psicológico. Actualmente, el 83,9% de esta comunidad afirma que ha vivido maltratos en centros asistenciales. Por ende, solo el 6,6% de la población transgénero acude a centros de salud para cualquier tipo de atención. Hacen que las personas abandonen el sistema sanitario. Eso quiere decir que incluso cuando tengo un problema grave de salud, busco atención en espacios fuera de los sistemas oficiales de atención sanitaria, lo que constituye un problema serio de salud pública. La formación especializada para los profesionales de la salud en temas de género es escasa. Así lo evidencia, por ejemplo, un estudio realizado en el norte de nuestro país, el que demostró que el 84% de los profesionales del área de la salud no tuvo una formación en estos temas. Aún así, un 96% de los encuestados declaró haber tenido ganas de aprenderlo. La experiencia trans pasa por un borrado en el sistema sanitario. Encuentra diferentes también formas de maltrato en estos espacios, como por ejemplo que no se reconozca tu identidad, negación a respetar tu nombre social, ¿no? O incluso no respetar tus propios conocimientos sobre tu cuerpo, tu identidad de género. A inicios de 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric inició una mesa de trabajo gubernamental para tratar temáticas LGBTIQ+. En este proceso se ha trabajado por una política de salud trans. Recientemente se redactó un borrador. Hay una mesa que se viene trabajando hace bastante tiempo con distintas organizaciones sociales, con profesionales de la salud, en el cual se pretende establecer una ley de salud trans para Chile. Lo que se busca aquí en el fondo es garantizar lo básico en primer lugar, que tiene que ver con obviamente la atención psicológica, esa dupla psicosocial, ¿cierto? que te acoge en primera instancia, el tratamiento hormonal como tal y las intervenciones quirúrgicas. Esas tres cosas son elementales y básicas dentro de un programa. Tras la controversia generada por un informe elaborado en Reino Unido que cuestionaba los tratamientos hormonales en menores de edad, el Ministerio de Salud decidió suspender estos procedimientos mediante esta circular. El Ministerio de Salud sugiere diferir el inicio de nuevos tratamientos con bloqueadores de las gonadotropinas y terapia hormonal cruzada hasta que se publique el mencionado lineamiento técnico. Se instruye a los equipos tratantes reforzar el acompañamiento psicosocial en personas que se encuentran a la espera del inicio de tratamiento hormonal según indicación médica. Aunque los niños, niñas y adolescentes que ya se encuentran en estos tratamientos podrán seguir en ellos junto a personal especializado. Y la indicación de hormonoterapia para adolescentes en Chile no está normada, no tenemos lineamientos técnicos para esto actualmente. Porque no podemos excluir del análisis de los riesgos el no iniciar la terapia hormonal, porque su ausencia sí puede llevar a un agravamiento de síntomas de salud mental. Se espera que el borrador de una política de salud trans sea revisado y entregado durante este mandato. Vemos con complejidad que esto pueda, digamos, eventualmente ver la luz, ya que hay movimientos marcados antiderechos y por tanto también la desinformación. Nos vemos enfrentadas a posibilidades de retroceso con lo que se ha conseguido. Avance de una política de salud pública que para un grupo de la sociedad es urgente, no solo en aspectos esenciales como el acceso a la salud, sino que además es inclusión, que en ciertos casos podría llegar a salvar vidas. Y eso me ayuda mucho en ese aspecto como de autoestima. Mi disforia disminuyó un montón porque realmente estaba viendo como el cuerpo que yo siempre soñé. Como ustedes saben, Chile se ha puesto una meta de descarbonización que está literalmente a la vuelta de la esquina y nuestro país está preparándose para ese desafío y acondicionando su matriz. Para lograr que esto ocurra, el desarrollo de la energía eólica es clave porque le entrega de alguna forma un mayor nivel de flexibilidad al sistema, algo que la energía solar no tiene. Mientras en el norte del país se está construyendo el segundo parque eólico más grande de Latinoamérica, en el sur hay avances en los mercados de carbono. Para los detalles está la nota de Camila Guía.
A 170 kilómetros al sur de Antofagasta y a 130 al noroeste de Taltal, se ubica la planta eólica Horizonte, una explanada de 8.000 hectáreas que contemplará más de 100 aerogeneradores que tienen un rol clave en la transición energética, ya que en este sector se concentra el 62% de la generación de energías a partir de fuentes renovables no convencionales, principalmente debido a la demanda minera. Llegamos al proyecto eólico Horizonte, el más grande de Chile y el segundo más grande de Latinoamérica. Aquí, en su primera etapa, están contemplados 140 aerogeneradores. De ellos, 14 ya han sido conectados y 8 están funcionando. De la mano de la innovación, esta planta tiene además un sistema único. Como tú ves, estas máquinas giran lento. El aerogenerador tradicional, esa velocidad de giro la multiplica varias veces para llegar a 2.000 o 3.000 revoluciones para conectarle a un generador eléctrico. Esto gira 20 revoluciones, pero toda la electricidad se produce en el generador redondo que está inmediatamente conectado al eje de las palas. Por lo tanto, todo el resto de la electrónica de potencia que está en la nacela y arriba a 120 metros de altura es electrónico. Es mucho más rápido de reemplazar, de cambiar, más liviano. Entonces es una forma distinta que se parece más a una planta solar que a un parque eólico. Horizonte es un proyecto que busca generar al año la energía equivalente al consumo de 700.000 hogares, de la mano de la tecnología. Entre ellas está el robot Ematec, que se acopla a una grúa y tiene la capacidad de realizar un montaje automatizado para anclar la pala a la torre. ¿Cuáles son los beneficios de este robot? Las palas son el elemento más grande de los componentes especiales del proyecto. Antiguamente o de forma más tradicional, se monta las palas sujetando directamente con la grúa. Entonces ese equipo viene para acelerar el montaje, permite montar las palas de forma más optimizada y, por supuesto, como consecuencia, de forma más rápida. Serán 140 aerogeneradores que se traducen en 816 megavatios conectados al Sistema Interconectado Central de Energía, que abarca desde la región de Atacama hasta Los Lagos. En marzo de 2024, el 40% de la producción nacional de energía provino de fuentes renovables no convencionales. Mientras en el norte se construye la planta eólica más grande en el extremo sur del país, hay otro tipo de innovaciones. La planta Parque Eólico Alto Baguales en la región de Aysén tendrá el primer proyecto de energía renovable con financiamiento de los mercados de carbono. Esto significa que todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se dejen de emitir se contabilizarán como cifras verdes para Suiza. Esto lo que permite es entregar un financiamiento adicional especialmente a aquellos proyectos que están en su etapa de evaluación para que les cierren los números y puedan acelerar la construcción. En el caso en particular de Alto Baguales es el primero porque ya cerramos un acuerdo con una fundación suiza, con CLIC. Una vez creado este mecanismo, esperamos que haya también muchos más proyectos esperando por aplicar. Esto en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París que permite los enfoques cooperativos entre países. A 2050 se estima que aproximadamente el 80% de toda la energía que se genera a nivel mundial vendrá de energías solares y eólicas. Son tecnologías que buscan acercarnos cada vez más a la descarbonización de nuestra matriz energética a 2040. El gobierno anunció la creación de una comisión de expertos en tecnología cuántica, la que va a tener la misión de posicionar a nuestro país dentro de los líderes mundiales en esta incipiente y desconocida herramienta. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos entenderla? Pedro del Río nos explica. ¿Sabías que mucha de la tecnología que usas a diario funciona gracias a la física cuántica? Tu computador, el GPS, hasta el láser y las resonancias magnéticas se basan en el potencial más simple y teórico de la cuántica. Y ahora, con el mundo apuntando a experimentar y manipular con sus propiedades, la vara se ha elevado. Este es el futuro de la tecnología, que viene no a reemplazar, sino que a complementar. En vez de abordarla en estos últimos 20 años desde algo únicamente teórico, hemos buscado la manera de hacerlo ya más experimental. Una puesta en marcha que se ha traducido en herramientas tan cotidianas como el encriptar tus conversaciones por WhatsApp hasta la protección de tus datos bancarios en la web. Un desarrollo en tecnología cuántica en la que Chile no está ausente. Yo trabajo en lo que es metrología cuántica justamente. Entonces lo que nosotros hacemos en el laboratorio es crear fuentes de luz, generamos esa luz y ahora estamos en el punto de a dónde aplicamos esta luz con estas propiedades para hacer como pruebas de principios. Estas pruebas se realizan en el laboratorio del Instituto Miró de la Universidad de Chile.
Aquí, los científicos producen luz cuántica a partir de láseres comunes. ¿Qué han logrado conocer con esta tecnología y cuál es su potencial? Hemos podido medir ondas gravitacionales, que eso es como abrir un lente nuevo a la astronomía completa. Entonces ya hemos visto el potencial que tiene. Pero eso uno lo podría extrapolar un poco más allá. Oye, puedo hacer mediciones de contaminantes de agua con alta precisión. Puedo hacer alguna mejora tecnológica o similar en el rubro de la minería, de la agricultura. Todo el trabajo de mi laboratorio, que está en pañales, digamos, acaba de nacer, ¿cierto? Que han sido estos 3 años de trabajo casi, ha sido solo para generar esta luz con estas propiedades estables, para ahora recién empezar a usar. Nosotros es un primer computador cuántico que genera llaves criptográficas que permiten que sean únicas e impredecibles, que es lo más importante dentro de una solución de ciberseguridad cuando vas a encriptar. Esta es la ciberseguridad 2.0, en donde Secure Quantum figura como la primera empresa de seguridad cuántica en el mundo, encargada de fortalecer los sistemas criptográficos que protegen la información online, un sentimiento que se extiende desde algo tan banal como la lotería hasta los mismos secretos de Estado. Y todo gracias a un chip. Además estamos avanzando en la masificación del producto, avanzando en un chip fotónico, que nos va a permitir, por ejemplo, meternos a un mercado del mercado automotriz, o sea, de todo lo que es autónomo, IoT, y la idea es de poder reducir los costos de manera que todos tengan acceso para asegurar la libertad digital de las personas. Estos resguardos también responden al potencial nocivo de la cuántica, eclipsados bajo el concepto del DIQ, es decir, cuando las tecnologías sean capaces de irrumpir en la ciberseguridad de otros países. No sabemos si el computador cuántico va a estar listo este otro año, en 10 años. Sabemos que es un tren que va a chocar, o sea, algo que va a pasar. Y es por eso que cómo nos preparamos. Y eso ha sido el paraguas para el desarrollo de tecnologías cuánticas en todos sus aspectos. Querer protegernos nos va a permitir desarrollar con esta masa crítica patrimonio tecnológico para Chile para poder ejercer soberanía a nivel mundial. Recientemente se anunció una comisión de 8 expertos en tecnología cuántica para estudiar la realidad nacional y definir un listado con 15 recomendaciones que conviertan a nuestro país en un exponente regional a futuro. Se estima, bajo algunos estudios, que el valor de mercado de estas tecnologías en el largo plazo va a ser del orden de los $100 billones anuales. O sea, es un mercado que es enorme y ningún país quiere quedarse fuera de esto. La idea está en que a nosotros como país no nos pase lo mismo que nos pasó en el pasado con los transistores e insertarnos de alguna forma en el desarrollo de las tecnologías cuánticas, ya sea para participar en los mercados futuros o para tener en Chile una base de capital humano que tenga ese conocimiento. Sin esa radiografía de saber la realidad nacional, es difícil avanzar en medidas o sugerencias que sean realmente útiles y concretas. Lo que pensamos varios miembros de la comisión es que Chile pueda desarrollar tecnología a base de la cuántica y que esta tecnología sea útil a nivel país y que también podamos desarrollar tecnología que podamos ofrecer al mercado internacional. Eso es lo que yo creo que a largo plazo se busca eso. El informe preliminar de la comisión deberá definirse en un periodo de 120 días y le otorgará una visión al Estado sobre cuán factible sería el enfocarse a nivel país en producir y comercializar tecnologías cuánticas en el mercado internacional. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más de Futuro 360. Quédese con nosotros. La liberación por microplásticos y microfibras al lavar ropa provoca 500.000 de toneladas de este material en nuestro océano cada año. Para poder hacerse cargo de este impacto, estudiantes de diseño de la Universidad del Desarrollo crearon un dispositivo que atrapa estas micropartículas antes de que lleguen al mar. ¿Cómo? Veámoslo en la siguiente cápsula de Cambio frente al Cambio. La problemática global en este caso sería la contaminación por microplásticos en el océano.
Y las telas, que es lo que liberan en los lavados, microfibras, microplásticos que quedan ahí, que se van en cada descarga del agua. Se propone un dispositivo que sea mucoso, y no hablamos como de filtro, sino que un dispositivo que atrape con esa tecnología los microplásticos que van saliendo o las microfibras que van saliendo en cada descarga. Este es un dispositivo que se conforma por dos partes, una carcasa que es de aluminio y un tubo interior que es de PET revestido de la mucosidad que nosotras creamos. Esta mucosidad retiene microplásticos y evita que el agua llegue contaminada al océano. Este dispositivo se pone fuera de la lavadora, en el desagüe, se conecta a través de dos canales y cuando la lavadora está lavando, el agua pasa por nuestro dispositivo, pasa por este tubo de retención, luego vuelve a salir y llega libre de microplásticos al océano. Para este proyecto nos inspiramos en el larvacio gigante. El larvacio es un organismo marino que crea casas de mucosidad donde captura pequeñas partículas de comida que flotan en el mar. Imita ese procedimiento a través de un material, un polímero, que tiene propiedades mucosas. Llevamos este mecanismo a nuestro dispositivo para retener microfibras que son liberadas de prendas sintéticas en cada ciclo de lavado de las lavadoras domésticas. Nuestra periodista, editora, experta, influencer en temas de alimentación y obsesiva con qué te comes y cuándo lo comes. Está hoy día con nosotros Macarena Morales en el estudio de Futuro 360. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Aquí, lista para que nos hables de tu probablemente segundo tema más importante en el mundo, que son las proteínas. Si no es el primero. O tal vez el primero. Tal vez el primero. Oye, pero ¿sabes qué? Les quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes lo que...? Mira, traigo un tema para conversar y que afecta directamente a personas como tú y como yo. Es decir, jóvenes, pero un poco no tan jóvenes. Jóvenes mayores, podríamos decir. Podríamos decirlo. ¿Sabes lo mayores menores, tal vez. ¿Sabes lo que es la sarcopenia? No. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular. Ay, chuta, yo la heavy tengo. Es la pérdida de masa muscular y que por supuesto se desarrolla progresivamente más en personas mayores, es evidente cuando podemos ver también, ¿cierto?, la carga de masa muscular, y es un proceso natural que nos empieza a pasar a todos desde los 30 años en adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros? Evitar o retrasar este proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Para eso hay dos cosas claves. Primero, el ejercicio de musculación y de fuerza, no voy a entrar en eso sí hoy día, y otro tema importante guarda relación con la alimentación, y en este caso específico, en cuidar uno de nuestros macronutrientes, que son las proteínas. Tu favorita. Con las grasas también, ¿eh? Las grasas también. Las grasas también puede ser mi favorita. Yo creo que las menos favoritas son los carbohidratos. Pero bueno, los macronutrientes son básicamente los carbohidratos, las grasas y las proteínas que cumplen una función vital en nuestro cuerpo, y cada una de ellas también tiene una función en particular. Los macronutrientes son estos tipos de nutrientes que se encuentran en grandes cantidades en los alimentos. Pero dentro de esos tres vamos a hablar de la proteína, porque es clave poder cuidar nuestra ingesta de este mismo macronutriente para poder evitar la pérdida de masa muscular dentro de otras muchas funciones que cumplen también en nuestro... ¿Tú quieres decir acaso que los músculos no solo dependen del ejercicio, Macarena? Yo quiero decir acaso que los músculos no solo dependen del ejercicio, que es un trabajo combinado donde tenemos que tener una ingesta adecuada de proteínas, no solo para los músculos, pero también para ellos, y si queremos fomentar nuestra masa muscular, también hacer ejercicios de resistencia. Pero para eso tenemos que entender qué es lo que son estas proteínas, y son moléculas grandes, complejas, que desarrollan una función crítica y tienen estas miles de unidades pequeñas que son los aminoácidos. Hay aminoácidos que son esenciales que nuestro cuerpo no puede producir, y por eso es clave ir a buscarlo en los alimentos. ¿En qué alimentos, Macarena? Bueno, obviamente voy a hablar de las carnes, los pescados, los huevos, que son las fuentes de proteína animal, pero también hay fuentes de proteína vegetal. Sí, que eso le importa a un gran pedazo de la población, y cada vez más grande, que son todos los veganos y vegetarianos. En algún momento pensé traer la cifra de cuánta es la ingesta de proteína diaria recomendada, y eso no me gusta porque es estandarizar, ¿cierto? Es decir, bueno, hay que comer 0.8 por cada kilo de peso, que es lo que recomienda la OMS, pero siempre cuando hablamos de salud lo importante es tener una alimentación, una cucharada, por favor, porque me cargan los gramos. Una alimentación saludable. Es que, ¿sabes lo que pasa? A mí no me gusta decir tú tienes que comer tanto, porque eso depende de ya la asesoría que puedas tener de forma personalizada. Hay gente que requiere más ingesta de proteína, gente menos, pero todos necesitamos proteína de todas formas. Y sobre todo este llamado es para aquellas personas que dejaron, por alguna razón muy comprensible, las proteínas animales, tener atención, porque las proteínas vegetales, si bien aportan estos
aminoácidos esenciales, la cantidad no es la misma. O sea, hay que comer mucho de lo vegetal para reemplazar un animal. Claro. Y por ejemplo, ¿qué cosa? Por ejemplo, las legumbres son las que tienen más alta proteína vegetal, también la quinoa, el amaranto, pero no todas tienen los 9 aminoácidos esenciales. Por eso es que es clave también personalizar la dieta, asesorar en la medida de las posibilidades. Pero o diversificar la proteína vegetal, porque de esa manera tú puedes también conseguir una cosa y la otra. La suerte sí que la carne, los huevos y los lácteos sí tienen todos los aminoácidos esenciales, por lo tanto la exigencia para aquellas personas que no la han dejado es un poquito menor, pero siempre con la conciencia de que estas proteínas vegetales tienen que ser cocinadas de buena forma, porque no es lo mismo una hamburguesa hecha en la casa que aquellas compradas con los ultraprocesados. Eso ya lo hemos conversado en otra oportunidad. Esa es la función crítica que tienen las proteínas, y yo creo que cuando pensaba esto decía, lo importante es que nosotros muchas veces tenemos un plato de comida y no sabemos qué es lo que estamos echándonos a la boca, y lo importante es saber que son macronutrientes que son clave, y aquellas personas que ya estamos por sobre los 40 y que queremos retrasar la pérdida de masa muscular por muchas cosas, para evitar problemas en las articulaciones, porque queremos jugar el día de mañana con nuestros nietos de igual a igual, porque queremos tener actividad y vitalidad, tenemos que hacernos cargo de esto, ojalá más temprano que tarde. Excelente, pues aquí con una tarea más en mi lista. Por lo menos proteína como. ¿Sabes qué? Lo del ejercicio ahí vemos. Bueno, pero vamos un paso a la vez. Nos está retando, tú sabes, la jefa, así que avanza. Que también está muy atenta escuchando lo de las proteínas. Yo les quiero invitar a una cápsula que hicimos en La Ciencia en Ti, que guarda mucho relación con lo que estamos viviendo por estos días y cómo estamos enfrentando el invierno cuando hay una proliferación de virus respiratorios, cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune. En este caso son pasos muy sencillos, pero que tenemos que llevar a la práctica. Las y los invito a revisarlos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del sistema inmune y cómo podemos fortalecerlo. Para eso hay que entender que es una compleja red de tejidos, células y órganos que se encargan de defender a nuestro cuerpo de aquellos agentes que pueden ser negativos, como por ejemplo las infecciones. Existen dos tipos de sistema inmune: el innato, obviamente nacemos con él, y aquel sistema adaptativo, este que nos ayuda a generar anticuerpos a través de microbios adquiridos. Ellos conjuntamente nos van a defender de aquellos agentes negativos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune? Y es la respuesta que te queremos dar aquí en La Ciencia en Ti. La primera recomendación es cuidar, como siempre, nuestra alimentación, acercarnos a una dieta saludable y alejarnos, como ya hemos visto en otras oportunidades, de los alimentos ultraprocesados. Un buen ejemplo puede ser la dieta mediterránea, alta en nutrientes, con proteínas, grasas saludables, semillas y mucho más. Importante también es mantenernos hidratados. 2 litros de agua al día es lo recomendable. El segundo punto es el buen dormir. Tener un sueño reparador es clave. Sabemos que la falta de sueño puede provocar un exceso de liberación de cortisol para mantenernos alerta, y esto puede impactar en nuestro sistema inmune. Dormir las horas adecuadas es clave. De la mano de lo anterior, mantenernos alejados del estrés es clave para fortalecer nuestro sistema inmune, por difícil que sea. De la mano de esto, y una recomendación, es siempre la actividad física. El sedentarismo lo único que hace es impactar de manera negativa en nuestro sistema inmune. Al menos 30 minutos de ejercicio al día pueden ser clave para evitar que los agentes negativos ingresen a nuestro cuerpo. Son pequeños cambios que pueden impactar de manera positiva en nuestro sistema inmune. Buena alimentación, mantenernos hidratados, sueño reparador, alejarnos del estrés, hacer actividad física y mantener relaciones clave parecen ser el camino para que los agentes negativos puedan ser combatidos de buena manera por nuestras propias defensas. Es otro dato más y otro consejo de La Ciencia en Ti. Nos importa que todo esto que aprendemos con Maca no se convierta en una larga lista de tareas y deberes, sino en una oportunidad. Porque ella no quiere ser tampoco la persona que te dice lo que no estás haciendo. Solo quiere acompañarnos en esta ruta de envejecer juntos, de transformar nuestra vida, de sentirnos mejor en un escenario en el que el mundo es muy complicado y a veces con estas pequeñas ayudas de la vida cotidiana se nos hace más liviano, ¿no, Maca? Exactamente. Estoy aquí haciéndote relaciones públicas. Sí, porque parezco como el diablo, pero el diablo bueno en este caso, porque finalmente lo que importa en
no sabemos cuántos años más vamos a vivir, pero lo importante es que mientras vivamos lo hagamos de la mejor manera posible. Y un camino es fortalecer el sistema inmune. Hemos visto tantas complicaciones con la influenza, con el virus respiratorio sincicial. Este es un camino también para poder fortalecer, lo explicábamos ahí, este sistema inmune, estas defensas que tenemos que luchan contra estos patógenos exógenos de los cuales nosotros también podemos ayudar. La microbiota cumple un rol clave. Otro tema favorito. Hasta aquí llegamos con nuestro capítulo de Futuro 360, siempre invitándolos a acompañarnos a través de las redes sociales, a estar conectados con nosotros y pidiéndonos nuevas y mejores informaciones sobre el presente y sobre el futuro, que ojalá sea más parecido a lo que soñamos y no a una gran pesadilla que no queremos vivir. Por eso estamos siempre preocupados de informarlos y acompañarlos en esta materia. Nos encontramos siempre en otro capítulo en CNN Chile.